todos. Buenas tardes, de verdad, me es muy grato poder presentar a nuestro invitado de honor en un día maravilloso como es el día de hoy, que es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Él es nuestro amigo y gran aliado, doctor Gerardo Sánchez Rojas. Me voy a permitir leer una parte de su semblanza. La pudimos sintetizar un poco porque es demasiado amplia. Sin embargo, vamos a lograr hacer este esfuerzo. El doctor Sánchez Rojas es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde desarrolla la línea de investigación Ecología de la Conservación. Estudió biología y la maestría en ciencias, ecología y ciencias ambientales en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el doctorado en ciencias, ecología y manejo de recursos naturales en el Instituto de Ecología AC. Es especialista en la ecología y conservación de los mamíferos, aunque sus investigaciones abarcan otros grupos biológicos. Desde su ingreso en 1999 a la universidad, realiza labores de docencia, investigación, difusión y gestión académica. Es profesor en la licenciatura en biología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de las materias de diseño de experimentos, biología de la conducta, cambio ambiental global, además de impartir en el posgrado en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, las asignaturas de Biología de la Conservación y Diseño de Estudios para la Conservación y la Biodiversidad. Cuenta con perfil PRODEP de la SEP y pertenece al Sistema Nacional de Investigación del CONACYT con el nivel 1. Tiene 56 publicaciones científicas arbitradas, así como 6 publicaciones de divulgación, 10 libros publicados como editor o autor y 23 capítulos de libro. Tiene 14 direcciones de tesis de alumnos, alumnas de licenciatura y 16 de posgrado. Es editor asociado de la revista mexicana Biodiversidad y la revista Acta Universitaria. Pues él es nuestro amigo Gerardo Sánchez Rojas. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Erika. Te lo agradezco mucho y pues gracias por la introducción, ¿no? Pues no esperábamos hacer menos de un segundito que ya, aquí estamos. La verdad, estamos muy contentos de tenerte hoy en este día tan especial para los que hemos hecho de la conservación un hábito, ¿no? Un hábito de estar a diario entendiéndonos y atendiendo este tema. Desde esta Comisión Estatal de Biodiversidad te damos la bienvenida, desde la Coesio, y también que recibas el saludo de nuestra cabeza de sector, que es la secretaria Mónica Patricia Mistega, quien también está ahorita en otros eventos de esta índole, de este tema. Y pues decíamos antes que empezáramos lo importante que era tener esto. Habíamos pensado en una ponencia maravillosa de estas que sabes dar y que sabes contagiar. Sin embargo, curiosamente, yo creo que eres uno de los invitados a los que en ese buzoncito llegaron y se virtieron muchos comentarios muy, muy bonitos, pero también preguntas. Entonces, para hacer una cuestión como más dinámica y como en un diálogo permanente para quienes tuvieron atención de estar muy ilusionados con esta charla, con este diálogo, pues pudiéramos empezar con algunas preguntas, porque nos virtieron bastantes preguntas. Y decíamos, previo antes de que iniciara la transmisión de esto, en nuestras pruebas, que han pasado muchos años, pero sobre todo muchos alumnos, ¿no? En tu hacer diario, en tu vida como docente, en tu vida como investigador, como académico, como acompañante de tesis. O sea, de verdad, ¿no? Los que hemos tenido pues la oportunidad de impartir alguna clase, alguna cátedra, sabemos lo que es eso, ¿no? Cómo nos transmite esta sinergia, esta energía del alumno, de la alumna que se acerca y tiene
ideas brillantes, o el que era tímido y empieza a tener una comunicación extraordinaria con uno, o se empiezan a enamorar del tema que nosotros queremos transmitir. Entonces, eso me encanta. Y hay una pregunta recurrente de conocer o de trasladarnos al Gerardo de hace, no sé, tú lo dirás, de hace cuántos años empezaste a verte como un estudioso del tema de la vida silvestre, como un estudioso del tema ambiental, como un observador, el que estaba ahí con capacidad de asombro, relatando todo. Fue desde muy joven, Gerardo. Sí, bueno, la realidad es que desde muy chico siempre me encantaron los bichos. Mi mamá sufría un poco, pues que luego traía lagartijas que agarraba o que guardaba en un frasco, ¿no? Y se los encontraba en mi cuarto inesperadamente. Y por el otro lado, mi papá era alguien que nos fomentaba mucho la lectura, ¿no? Y a mí un libro que realmente me encantó cuando era niño, tendría 9, 10 años, es el libro el de Fauna, el de Salvat, de Rodríguez de la Fuente, que fue un etólogo español muy famoso que moriría muy joven, ¿no? Pero ese libro, esa colección, solamente mi papá me compró los tres de África, pero a mí me maravillaban, ¿no? Eran lecturas que a pesar de que tenía una corta edad, realmente me gustaron un montón, ¿no? Sí me imaginaba estar en el Serengeti, ver cómo los herbívoros tenían todo un proceso de la cebra, los antílopes, los ñus, quién se los comía, por qué, cómo. Y yo creo que desde esa edad empecé a tener pues un interés genuino por los organismos, por los animalitos. Y eventualmente, como todo joven, pues en algún momento tuve que tomar la decisión que quería estudiar, ¿no? Y la verdad es que mi papá era médico y quizá la opción más obvia era volverme médico, ¿no? Pero bueno, también creo que mi papá, y eso se lo agradezco mucho, me enseñó a ser muy honesto conmigo mismo. Y hoy la medicina, pues también se trata de saber cobrar, ¿no? Y yo soy muy malo para cobrar. Dije, no, creo que la medicina, aunque es muy, muy bonita, me voy a decantar más porque creo que México es un país lleno de vida. Ya no sabía que iban a decir megadiverso, pero ya en ese momento yo me daba cuenta de que México es un país tan heterogéneo, tan grande. Ya había tenido oportunidad de viajar un poco por México y siempre te maravilla, ¿no? Viajar por México es una maravilla y te da visión de lo diferente que son un sitio y otro, ¿no? Entonces, pues ahí empecé, y cuando empecé en la ENEP a estudiar biología, pues me di cuenta de que había tomado una de las mejores decisiones de mi vida, ¿no? Y que me ha llevado, pues, a este punto, ¿no? A estar aquí, ahora. Pues maravilloso, Gerardo. Fíjate que de aquel lado, en la Huasteca, en específico en el Instituto Tecnológico de Huejutla, nos están escuchando. Está ahí el biólogo Fernando Ricardo Mendoza, que es jefe de departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, y es el director de la licenciatura en Biología del Instituto Tecnológico de Huejutla, y pues 30 alumnos nos están escuchando. Entonces, eso es muy padre que nuestras charlas, nuestra plática, esté del otro lado gente real con dudas, con preguntas, y que funcione esto como una aspiración o inspiración. Eso sería maravilloso en este tema de la biodiversidad y en el tema de la vida silvestre en concreto el día de hoy. Entonces, por ejemplo, has viajado mucho en México y has viajado por el mundo. ¿Cuáles son los ecosistemas que más te han impactado? ¿O qué bicho es el que más te ha llamado tu atención? Y que nos pudieras platicar. Es que esa es una pregunta difícil porque todos los ecosistemas tienen una belleza muy particular. Yo creo que un valor agregado de estudiar biología y de haber sido tan afortunado como lo he sido yo, pues es que he estado pues, en selvas altas perennifolias, en selvas secas, ¿no? He estado en bosques de pino, he estado en desiertos. Evidentemente, el lugar que es maravilloso y donde uno puede ver muchísimas cosas son las selvas tropicales mexicanas, que todavía tenemos algunos espacios más o menos conservados. Son lugares maravillosos, ¿no? Pero definitivamente
O sea, es muy difícil trabajar en esos sitios, ¿no? Es muy complejo porque pues el ambiente no te lo permite tan fácilmente, no estás bien comunicado, el terreno es muy complejo, ¿no? La Eh, humedad, ¿no? pues hasta los mosquitos y todo eso que tiene Los, uno que enfrentarse, las famosas pinolillos y todo eso. Creo que un lugar que a mí me gusta mucho es el desierto, ¿no? En los desiertos mexicanos todavía podemos encontrar grandes mamíferos, ¿no? Yo he estudiado a los venados, ¿no? En particular, ¿no? Al bura y al cola blanca. Este, son bichos majestuosos, hermosos. Los desiertos tienen la maravilla de que al revés de las selvas, en donde en las selvas todo es obscuridad, estás metido abajo de árboles muy grandes, con mucha cobertura vegetal, ¿no? Que mucha humedad. Pues el desierto es todo lo contrario, ¿no? El desierto tiene cielos maravillosos con tonos y colores, ¿no? Cuando es el atardecer, pues uno los ve y se maravilla y uno entiende por qué los antiguos amerindios que se llaman, ¿no? De los pueblos originales del norte de México y del sur de Estados Unidos, pues incluso se quedaban en sus iniciaciones para la adultez, solos en los cerros, eh, percibiendo esta inmensidad, ¿no? Para reflexionar acerca de quiénes eran y qué querían ser, ¿no? Entonces, eh, es como una pregunta difícil, creo que todos los sistemas tienen su encanto. Creo que en mi caso en particular, los desiertos han sido lugares que me han llamado mucho la atención y en los que he trabajado un poquito más que en otros ambientes, ¿no? perfecto. Fíjate que en la mañana, bueno, pues por el día hemos estado en diferentes foros y en la mañana estuvimos en un foro con un grupo de niñas muy pequeñas, deberían de estar entre los 6 y 10 años de edad, no más, y hacían preguntas como que uno daba por hecho algún glosario, ¿no? Porque lo manejamos en el día a día, y decían, ¿pero qué es la vida silvestre? O sea, ¿qué es la vida silvestre? Por, Eh, nos decían igual, ¿qué tipo de vida silvestre hay? Y luego, cuando yo decía que era muy importante su conservación, ¿por qué es importante su conservación? ¿No? Son preguntas que a veces obviamos los que estamos inmersos en este tema, pero que creo que empezar por esa premisa que nos hacen, bueno, sí, pero ¿qué es? Está padrísimo lo que me estás enseñando, pero ¿qué es la vida silvestre? ¿Por qué conservar la vida silvestre, no? Entonces, ¿qué tipo de vida silvestre hay? Entonces, me gustaría mucho escucharlo de ti. Bueno, pero en ese foro después nos fuimos a otro de mayor edad y era como recurrente esta pregunta. Entonces, para las que nos escuchan, los que nos están viendo, pues también a veces nos da pena preguntar lo obvio, pero entonces por eso no entendemos y no atendemos el tema como se debe. ¿Qué es? Y para también los funcionarios y funcionarias públicas que estamos aquí, es importante saber por qué es su importancia y por qué insistimos en la transversalidad del tema. pues mira, o sea, fauna silvestre podemos entender a todas aquellas especies que no están bajo la influencia humana, es decir, podrían ser todas las especies que no son domésticas, ¿no? Eso sería como una primera aproximación, aunque en realidad casi siempre nos estamos refiriendo a las especies que nosotros conocemos mejor, es decir, aunque podríamos, bajo la definición anterior, podríamos incluir los artrópodos, ¿no? O sea, los insectos. eh, en realidad, casi siempre nos estamos refiriendo a dos grupos principales en la fauna silvestre, que son aves y mamíferos. ¿Por qué? Porque, bueno, no dejamos al final de tener fuertes influencias del mundo anglosajón. En Estados Unidos, cuando tú hablas de fauna silvestre, del wildlife, ¿no? Casi siempre estás hablando de estos dos grupos. ¿Por qué? Porque son grupos que frecuentemente tienen un uso, ¿no? Que la gente utiliza, ¿no? Entonces, eh, hay toda una línea, toda una vertiente del conocimiento de la vida silvestre que trata de aprovechar este recurso, ¿no? Y entonces, casi siempre nos referimos a estos dos grandes grupos, ¿no? Obviamente, en menor medida están los anfibios y los reptiles.
todos son fauna silvestre, ¿no? En general, te digo. Ahora, particularmente, por ejemplo, en Hidalgo, para que te des una idea, aquí tenemos más de 140 especies de mamíferos distintos, ¿no? Obviamente los más diversos son roedores y murciélagos, ¿no? Pero, por ejemplo, de talla mediana estamos cerca de unas 38, 40 especies, ¿no? Aquí en nuestro estado todavía podemos encontrar, pues, las 6 grandes especies de felinos, por mencionarte algo. O sea, ha habido registros de jaguares, de pumas, de ocelotes, de gatos monteses, de tigrillos, de jaguarundis, ¿no? Eh, eh, en algún momento se ha mencionado la presencia de osos, que probablemente sí pudiera haber pasado, ¿no? Está esa como un poco de duda, aunque las condiciones se dan, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, los artiodáctilos, bueno, los de pezuña, que pueden ser como los venados, los jabalís, ¿no? Bueno, los pecarís de collar. En el estado también hay especies introducidas de grandes mamíferos, jabalíes europeos, ¿no? Que a veces generan conflictos y Problemas. problemas. Me parece, bueno, hace poco platicábamos, por ejemplo, podemos encontrar también en las aves, desde las majestuosas, de las que seguramente en algún momento hablarán, como el águila real, que ya se ha visto aquí en nuestro estado, en las cercanías de la ciudad de Pachuca, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, en nuestro estado, uno de los recursos que más se utilizan, desafortunadamente, incluso de manera ilegal, pues es el tráfico de aves de ornato, ¿no? O cantadoras, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de especies a las que nosotros asociamos con la fauna silvestre, ¿no? En esta condición de que no dependen de los seres humanos y de que realmente tienen algún tipo de uso, comercio, acción por parte de los hombres que las extraemos de la naturaleza, ¿no? Yo me quedaría ahí como definición de lo que es esto fauna silvestre, ¿no? ¿Y por qué conservarla? O sea, podemos llegar al romanticismo de que porque son bonitos y los amamos. ¿Por qué Bueno, conservarla? Obvio, es por un el, principio de respeto, pero ¿por qué conservarlas? ¿No? Cuestión de nichos ecosistémicos, cuestión de servicios ecosistémicos. ¿Por qué conservar a las especies de vida silvestre? bueno, o sea, estamos hablando de cientos, sino que miles de especies. Todas tienen un papel en la ecología dentro de los diferentes ecosistemas donde habitan. Algunas dispersan semillas de plantas, otras son polinizadores, otros se comen las plagas, ¿no? Hay como miles de ejemplos, ¿no? Hay trabajos muy bonitos, la verdad, no aquí en México, pero en Texas se ha calculado, pues, cuánto consume un murciélago insectívoro en términos de cuántos gramos de insectos se come, pero como son grupos de millones, estás hablando de toneladas diarias de insectos que se comen todos los días los murciélagos, ¿no? Pues, Por supuesto, muchos roedores tienen papeles tanto positivos como puede ser airar o tener condiciones del suelo favorables para preservar ya sea vegetación nativo o algunos cultivos. Y por el otro lado también tienes el efecto negativo de que algunas se convierten en plagas, ¿no? Pero todos estos organismos tienen un papel relevante en nuestros ecosistemas. Su pérdida siempre conlleva necesariamente efectos que se llaman dominó. A veces cuando perdemos una especie, vemos que el efecto puede trascender no solamente a esa especie, sino a otras más, ¿no? Entonces, yo creo que ahora que vivimos, pues todos sabemos un momento de crisis en la biodiversidad, pues es importante reconocer que tenemos que buscar los mecanismos para lograr que las especies persistan en el tiempo, ¿no? Muchas veces es complicado, enfrentamos grandes retos, ¿no? Que ser muy creativos para lograrlo, pero porque hay que combinarlo con el hecho de crecer y de dar bienes y servicios a los seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que no se contradicen, pero creo que necesitamos ser muy creativos, muy ingeniosos para dar las mejores soluciones para preservar y preservar a estas especies hacia el futuro. perfecto. Mira, hay otro bloque de preguntas, pero me encantaría escuchar a Gerardo qué es lo que más le apasiona
de todo su trabajo hasta el día de hoy, de todo esto que hemos leído, de los libros, de las publicaciones, de tu participación como autor o editor, es más, ¿no? A lo mejor te marcó algo más o te hizo algo muy feliz, muy realizado y que pensáramos que es algo, pero realmente no. ¿Qué es lo que te ha marcado más en toda esta trayectoria? ¿Cuántos años llevas en este tema? Bueno, pues tú verás, pues en el 90 salí de la carrera, ¿no? Entonces ya van 32 años, Maravilla. estando haciendo esto. No, pues mira, en realidad yo creo que hay muchas cosas. Por supuesto, uno empieza con esto, pues por los retos intelectuales. Hay muchas preguntas que te haces y que te contestas y que consigues información. Yo me siento muy gratificado y realmente me gusta mucho mi trabajo. Me gusta tanto que no lo siento un trabajo, ¿no? Yo de los pocos privilegiados que hago algo que me gusta mucho y que me pagan por ello, ¿no? Creo que una cosa que aprendí, y se lo agradezco mucho a mis profesores, el doctor Sánchez Cordero, la doctora Galina, es que hicieron énfasis en que si uno no escribe las cosas, si uno no documenta lo que uno hace, desafortunadamente parecería que no se hizo, ¿no? Yo creo que he tratado siempre de escribir bien, mal, lo que sea, pero quedan hechos, evidencias de las cosas que se han hecho. Me da mucho gusto cuando la gente lo lee. Recientemente que estuve ahora en el Congreso de Masto en Chihuahua, unos chicos de allá, de Ciudad Juárez, jóvenes, se me acercaron, me preguntaron si yo era Gerardo Sánchez, me platicaron pues, que habían leído muchos mis trabajos porque han trabajado mucho con el Bura, ¿no? Uh Y -huh. pues uno se siente pues bien de que su trabajo ha servido a otras personas para su propio crecimiento, ¿no? Yo creo que uno cuando está en la academia, pues creo que esa es una motivación importante, ¿no? Hacer cosas que ayuden a más personas, no en la inmediatez, sino en un sentido más amplio. Y creo que ahora una de las cosas que yo agradezco, he tenido oportunidad de trabajar mucho más con personas. Antes me interesaba más trabajar con los animales, ¿no? Cuando empecé todo esto, pues, mi objeto eran los venados, los murciélagos, los ratones, los bichos. Desde hace varios años soy instructor en un curso reserva que da Ducks Unlimited de México, allá en Celestún. Y tengo oportunidad de platicar con guardaparques de toda América Latina y realmente es así como esta conversación, muy enriquecedora, ¿no? Porque escuchas preguntas, escuchas puntos de vista muy diferentes, realidades muy diferentes. América Latina es bastante diversa en cuanto a cómo operan la parte operativa de la conservación en los diferentes gobiernos, ¿no? Entonces, te enriquece mucho, ¿no? Y entonces, ahora trato de escuchar más a la gente, de intercambiar saberes. Creo que al final del camino, creo que ese es algo que a mí me gusta mucho poder, por ejemplo, con los estudiantes, yo les suplico que hablemos, que no sea nada más yo el que hable, sino que nos podamos retroalimentar, ¿no? Que no hay pregunta tonta, ¿no? Hay tontos que no preguntan, creo yo, pues, pero que sepan que yo agradezco mucho cuando hay un diálogo y un intercambio, porque en ese diálogo y en ese intercambio hay una transferencia de conocimiento, de observaciones, de puntos de vista que difícilmente se puede dar en otro contexto, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso. Creo que ahora me encanta pensar que puedo estar transfiriendo información, conocimiento con otras personas y que hay que ser suficientemente inteligentes para ubicarse en los diferentes niveles, cómo buscar esa comunicación, ¿no? La comunicación es dinámica, distinta, ¿no? En cada caso. Sí, es maravilloso construir conocimiento, ¿no? O sea, es emitirlo, pero también el receptáculo de conocimiento que viene de la otra parte es increíble. Y pues Sudamérica, América Latina es sin duda, pues yéndome a los prólogos de todos los libros, ¿no? Mega diversa. Justo es riquísima, ¿no? O sea, la riqueza que se tiene, el número de áreas naturales protegidas, el número de especies que se tienen, es increíble. Entonces, en alguna ocasión también trabajamos con parques nacionales de Latinoamérica y el Caribe, y justo esto que platicas tú, era
mesa de ping pong en donde decíamos nosotros algo y ellos también y nos emocionábamos porque había muchas coincidencias, pero también había cosmovisiones tan diferentes para atender una que decíamos, pues no se nos había ocurrido eso y puede ser que funcione o no va a funcionar porque pues no somos Costa Rica o no somos Perú o no somos esto, pero es maravillosa esta construcción. Yo sé que a ti, que a muchos no nos gusta recomendar porque pues no somos mucho para recomendar, pero a lo mejor para sugerir a estos estudiantes que nos están escuchando, que nos están viendo, que están haciendo sus anotaciones, que son de quinto semestre. ¿Qué podemos sugerir para la realización? Una, llegar al día en que ya estén titulados, graduados, etcétera. ¿Hacia dónde ir? ¿Hacia dónde ir? ¿Y qué hacer para empezar a conocer, por supuesto, a nuestro estado, a la región de donde están, desde sus áreas de interés público, biodiverso, o desde áreas naturales protegidas? ¿Qué es lo que tú sugerirías como un segundo paso una vez dado el primero, que es la graduación, la titulación? ¿Qué poder hacer? Esa es una muy buena pregunta. No, bueno, por supuesto, siempre va a partir de una meta personal. Yo creo que cada uno de nosotros visualizamos algún camino, ¿no? Eso es como, creo que personalmente es la primera cosa que uno tiene que ver, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres incorporar al mercado laboral? Yo lo que he visto con mis propios estudiantes acá, casi todos tienen empleo de biólogos. Eso sí, o sea, desafortunadamente nuestro estado es un estado relativamente pequeño, es el 1% del territorio nacional, aunque es muy diverso y es muy interesante. Pero también es cierto que pues hay una menor oportunidad de empleo laboral. Entonces, todos mis estudiantes han tenido que emigrar, ¿no? Y entonces, yo creo que es una cosa que es importante entender, es que el estudio y el trabajo de de la vida silvestre y eso, pues a veces no basta con recibirnos, terminar, ¿no? O sea, si fuéramos otro tipo de profesión, a lo mejor sí podríamos trabajar en la casa, cerca, en nuestros terruños, ¿no? Pero primero, pues es que tiene uno que visualizar esta necesidad de emigrar, de buscar oportunidades más allá de nuestro estado, ¿no? La segunda, pues es tener claro los objetivos, ¿no? Yo, pues, tuve claro el objetivo, digamos, desde el punto de vista académico. Muchos de mis estudiantes, algunos terminaron la maestría, inmediatamente se incorporaron al sector laboral como consultores, ¿no? Como profesores, ¿cómo se llama? Algunos otros están ya estudiando el doctorado, ¿no? Otros directamente han pasado a la parte laboral, ¿no? Pero les digo, por ejemplo, uno pues entró con la parte de aerogeneradores y alguna vez me escribió saludándome desde Argentina, ¿no? Porque la compañía, pues él ya sabía más o menos cómo estaba todo esto de la mitigación por los aerogeneradores y las aves que tiene. Y se lo llevaron hasta Argentina para que colaborara ahí en la construcción de aerogeneradores y de plantas eólicas, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso, ¿no? Tener la mente abierta, saber que esto, pues, va a ir junto con pegado. O sea, yo tuve que viajar mucho a hacer muchas cosas porque me gustaba y me encantaba esto, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un consejo que les daría, que en su mente esté que van a tener que pues, desligarse un poco del terruño, ¿no? Y Perfecto. y Sí, ojalá perfecto. les vaya también como a mí, ¿no? Ojalá, 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 y que siempre vivan y trabajen, decía mi padre, de biólogos, ¿no? De biólogos, ejerciendo esta parte, que esa pasión no se acabe, esa capacidad de asombro no se acabe para que este mundo siga. Yo decía que, ¿por qué es que gira el mundo? Porque hay un chorro de biólogos y biólogas. En serio, de verdad, es un contagio sobre la pasión hacia la vida. Y luego, pues sabemos que estamos atravesando por una crisis agudísima, en todos los sentidos, pero va muy aunado justo a la pérdida acelerada de la biodiversidad de nuestra vida silvestre. ¿Qué reto más mayúsculo? O sea, perdón por la redundancia, pero ¿cuál es el más choncho
de los retos que tú ves en materia de vida silvestre? Bueno, yo creo que, bueno, no solamente lo digo yo, pero yo creo que tenemos que empezar a cambiar nuestras percepciones. Yo creo que ya ha habido, afortunadamente, un cambio en cómo producimos, o sea, es decir, incluso en carreras como agronomía, ingeniería forestal, o sea, aquellas carreras que se dedican a la explotación de los recursos naturales, a su uso, ya han entrado un poco en esta inercia de que necesitamos preservar heterogeneidad, ¿no? No se trata de tener puro pasto, ¿no? Ahora cada vez es como más claro que si tú tienes sistemas silvopastoriles, tienes ganado, pero también tienes otros recursos, le das oportunidad a otras especies de utilizar. Los mismos ingenieros forestales ahora han visto que no se trata de tener una plantación de árboles, se trata de tener, ¿no? Una heterogeneidad de árboles, arbustos. Ya se ha visto que los arbustos no tienen un efecto negativo en los árboles, ¿no? No hay por qué limpiar con herbicidas ni con nada. O sea, puedes dejar los pinos creciendo y el sotobosque también, y eso va a favorecer insectos, aves, mamíferos, reptiles, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido un cambio de percepción. Entonces, yo creo, pero ha sido lento, y creo que el gran reto es empezar a hacer que busquemos estos mecanismos, estas nuevas formas de producir que favorezcan no solamente la producción, porque se ha visto que puede ser mucho mejor producir en estos escenarios, sino que le dan heterogeneidad al ambiente e incrementa la posibilidad de conservar más elementos de la biodiversidad. Eh, Creo que la segunda cosa es que yo creo que necesitamos más trabajo colaborativo entre todos los sectores de la sociedad, ¿no? Creo que necesitamos tratar de dar mejor información. Creo que un papel que tenemos que desempeñar, te decía, con el asunto del intercambio de saberes, es que yo creo que una ciudadanía bien informada, en donde se les dé pues, los datos más precisos que uno pueda obtener, ¿no? Para que tomen ellos las decisiones. Yo sí estoy convencido de que la conservación es con las personas, ¿no? No es para las personas, es con las personas. Es decir, tenemos que involucrar a las personas locales en cualquier esfuerzo de conservación, ¿no? O sea, porque uno puede pensar siempre, es que yo quiero hacer esto, es que sería mejor hacer aquello, pero muchas veces son personas externas que están pues lejos de la realidad que vive el punto local. Y a veces decía, me parece que en el libro este de la Divina Comedia, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Y yo creo que tenemos que cambiar ese punto de vista, tenemos que trabajar más en formas colaborativas, ¿no? Eh, que no es fácil porque no estamos acostumbrados tampoco, ¿no? A escucharnos. Y pues yo creo por ejemplo, nuestro estado, pues yo creo que lo que tenemos que buscar, pues es mayor conectividad entre los espacios que quedan de vegetación nativa, favorecer que se hagan nuevas formas de producción, ¿no? Como te digo, estas que favorezcan la diversidad. Y y yo creo que, porque la vida es maravillosa, la vida si tú le das oportunidad, prospera, ¿no? Yo en clase uso el ejemplo este de Chernobyl, ¿no? En donde después pues este desastre del accidente, tuvieron que evacuar a más de 172,000 personas. Un área del tamaño casi del estado de Hidalgo ha quedado vacía, ¿no? Y en los últimos 30 años ha florecido la vida. O sea, es maravilloso. La vida, si tú le das oportunidad, no tienes que hacer tampoco tanto, ¿no? Con que le des un poquito de oportunidad, la vida florece, la vida se reproduce. Entonces, eh, creo que los retos está en cambiar un poco cómo percibimos ahora la naturaleza, ¿no? Y esencialmente darnos cuenta de que somos parte de la misma y que tenemos que considerar la toma de nuestras decisiones. Así es, maravilloso escucharte y coincidir, y sobre todo eso, ¿no? El que podamos ofertar conocimiento, llevarlo, hacer que la gente se tope con él, con el conocimiento, tomar algunas estrategias que utilizan, a lo mejor los que siempre hemos dicho, ay, es que como ellos tienen tanto público, y bueno, pues hay que ir innovando estas nuevas formas de relacionarnos a través de todos estos
de todas estas tecnologías. Y lo que decías de Chernobyl, pues la naturaleza nos ha demostrado una y otra vez cómo es capaz de adaptarse una vez que se da un límite de cambio aceptable, una vez que le das aire, cómo es, ¿no? Sucedió también con la pandemia, que no fue tan amplio el tiempo, el margen, pero también cómo la fauna empezó a tomar aire, respiro y empezar a tomar su espacio y empezar a aprender cómo cohabitar y sentirnos parte de ella misma para poder cohabitar extraordinariamente. Fíjate que yo te quería hacer como una palabra y tú me contestes lo que se te viene a mente. Ahorita que escuchaba, y son poquitas, pero ahí va. Vamos a hacer el primer intento. Vamos a hacer el primero con el que lo practiquemos. A lo mejor no soy muy buena en esto, pero vamos a practicarlo. Por ejemplo, si tú escuchas jaguar, ¿qué se te viene a la mente? Belleza. Belleza. Biología. Vida. Antropoceno. Un gran problema que dejamos huella. Defaunación. Algo que hay que evitar. Desarrollo. Comprender mejor qué significa desarrollo. Vaquita marina. Fracaso. Conservación de especies. Una necesidad. Desextinción. Evitarla. Perfecto. Sí nos salió. Maravilloso. Fíjate que, pues, estas palabras las fui tomando de lo que ibas comentando y justo es lo que debemos de tener a la mano, esa agilidad para poder relacionar los glosarios que vemos en los libros, los glosarios que vemos, cómo lo vamos a ver de forma práctica en nuestra vida, con el sentido común. Decía Rodolfo Dirso, ¿no? Nadie está obligado a amar a nadie, pero sí a respetarlo. Pero si vamos a amar a alguien, pues que este amor esté a la altura del estudio riguroso de la especie, del conocimiento de su hábitat, de su marco jurídico, en fin, ¿no? La romantización, creo, me parece, que ha traído más fracasos que éxitos. Sin embargo, creo que es necesario empezar a implementar nuevos códigos para replantearnos y crear y construir, como deconstruir el conocimiento que tenemos, ¿no? Y tener esa terquedad, por lo menos desde que estamos aquí ya 6 meses, bien rapidísimo, pues el reto más fuerte que hemos asumido es poder que la gente sepa que puede acompañar al científico, que puede hacer ciencia ciudadana, que puede registrar, que es un gran aliado, es un gran agente de cambio, ver en las comunidades y en vez de criminalizar y en vez de es acercar el conocimiento, y lo vemos en varios casos de programas de conservación de especies, en la tortuga marina, en el cóndor de California, en donde los que sustraían fauna, una vez que se les acercó el conocimiento, una vez que se diversificó ese conocimiento, se diversificó también su economía. Y luego, aparte de ello, se convirtieron aliados para los monitoreos de esta fauna. Y creo necesario que debemos de ir retomando los casos de éxito, pero no van a gloriarnos de ellos, sino también reconocer los fracasos. Lo decías, ¿no? Vaquita marina, fracaso. ¿Ok? Y empezar a ver la importancia del ecosistema por arriba, probablemente, espero, seguramente podremos coincidir o no, por arriba de la especie. Tenemos que trabajar mucho en los ecosistemas para garantizar justo la continuidad ecosistémica y que por añadidura se dé la conservación de la especie, la fragmentación, el cambio de uso de suelo, por supuesto la cuestión de cambio climático y estas formas de hacer nuestro progreso y desarrollo en detrimento de la biodiversidad, creo que es lo que nos tiene así como en este parteaguas de irnos para atrás o irnos para adelante. Creo que
Es importante el que retomemos estos temas, es importante la transversalización de estos temas en toda la cuestión de los sectores productivos, porque a veces piensan que tú, que otros doctores, que yo, pues somos como locos, locas, probablemente sí, pero que estamos como enamorados de esto per se, ¿no? Y no, tenemos que hacer un uso sustentable de la biodiversidad y con ello garantizar justamente la continuidad biológica. Entonces, esa parte es la que a mí me gustaría mucho escucharte con toda tu sapiencia, con todo tu conocimiento, con toda tu formación, con toda tu pasión, de poder decir hacia dónde vamos con este tema. Es decir, hablar de biodiversidad y de vida silvestre está aislado de hablar de desarrollo, hablar de agricultura, hablar de suficiencia alimentaria, hablar de paz, hablar de equidad, en fin, ¿no? Todos estos cuadritos de colores de los ODS que tanto nos gusta decir, pero que no hemos entendido la necesidad de la transversalización. Me gustaría escucharte sobre este tema. No, pues yo creo que, mira, en realidad yo creo que la conservación, por ejemplo, en México, pues tiene grandes aliados que no hemos sabido asociarnos bien. Por un lado, hace poco con una de mis colegas, la doctora Tere Pulido, que es una experta en productos forestales no maderables, es decir, todo lo que no sea madera de los bosques. Y es impresionante, por ejemplo, en México, nuestra gran diversidad cultural nos permite tener un montón de especies que usamos de diferentes maneras en diferentes estados de la República, ¿no? Por ejemplo, algo que era muy notable y que discutíamos es que a pesar de esta enorme, o sea, encontramos más de 150, 160 diferentes productos, ¿no? Que se comercializan, porque tenemos los datos de los permisos otorgados por Semarnat, ¿no? O sea, de todo el comercio legal de productos no maderables. Lo que veíamos es que en realidad en cada estado apenas se comercializan 5, 4, 3, ¿no? O sea, son muchos porque en todos lados comercializamos cosas, pero distintas, ¿no? Y algo que decía a Terry, digo, mira, que esta es una información valiosísima, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden usar, que las personas en las comunidades, en las zonas rurales, podrían tener quizá oportunidades de poder utilizar, comercializar, producir, ¿no? O sea, no solamente una sola vía. Yo soy de la idea, creo que en la vida, que cuando tú tienes más opciones, creo que en la vida es muy triste cuando solamente ves una opción, porque o es esa o es ninguna. Y yo creo que uno de los trabajos que tenemos que tener como biólogos es trabajar en este sentido para que las personas tengan estos múltiples caminos que pueden utilizar, ¿no? Que sea decisión de ellos cuál quieren recorrer, pero ofreciéndoles buenos datos, buena información. Oiga, usted puede hacer esto, usted puede hacer aquello. Y no solamente en eso, ¿no? Hoy día creo que hay otra múltiple cantidad de actividades. O sea, por un lado es la extracción directa, pero hay otras cosas que tienen que ver pues, con el turismo de al aire libre, ¿no? Que es cada vez un turismo más importante en México. O sea, en México, el otro día veía yo que pues seguimos siendo un país de playa, pero lenta, pero progresivamente empieza a haber un interés más genuino de muchas personas Sí. de conocer otros entornos, otros lugares, ¿no? El, el, la- Claramente, quizás una de las cosas más evidentes son estos conteos de aves, estas personas que les gustan los birdwatchers, cosas así, ¿no? El Eh, aviturismo. Gente que le gusta caminar por la naturaleza, ¿no? Que son opciones, ¿no? De crecimiento, de desarrollo entre las personas y que puede hacerse claramente en combinación con la conservación de la naturaleza, ¿no? Yo creo que tenemos múltiples, en México, que es un país tan megadiverso, tan complejo, tan lleno de bellezas naturales, porque cuando uno ve, por ejemplo, estos comerciales que saca el turismo del estado o algunos amigos que están en Facebook que nos regalan postales, ¿no? De algunos lugares hermosísimos, por ejemplo, en nuestro estado, y que son muy pocos conocidos y que
digo, afortunadamente, espero que cuando los hagan conocidos sea con orden, ¿verdad? Porque si no, la cosa no va a funcionar. Pero si hay grutas, hay pedazos o regiones de ríos, poquito inaccesibles en la actualidad, que yo creo que por eso están tan bonitos, pero que son potencialmente lugares interesantes a conocer, estudiar, utilizar por las personas. Yo estoy convencido de que cuando las gentes ven la utilidad, ellos mismos cuidan las cosas, ¿no? Tú nunca verás que se extingan las vacas. O sea, la Ujú. gente cuida sus vacas, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida que las personas locales también se inserten en estos mecanismos, pues lograremos mejores resultados, ¿no? Eh, no está fácil, ¿no? Siempre es muy complicado, muy difícil, ¿no? Pero, pero siento que vamos en algún sentido en buena dirección desde la educación. Yo creo que las universidades ahora ya son mucho más sensibles a esto. Los profesores, yo creo que estamos viendo esto, leyendo la literatura, tratando de orientar a los chicos, pues hacia estas nuevas direcciones, ¿no? Sí, ay, sí estoy, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 te escuchaba con detenimiento, Gerardo, porque justo el turismo de la naturaleza, el turismo de experiencia, el bioturismo, en fin, ¿no? Que ha evolucionado y que ya no es el turismo de la tirolesa, ¿no? Que también se hizo, hubo una confusión ahí o un simplismo en lo que era este tipo de turismo, diversifica justamente la economía en las comunidades, el poder certificar a las comunidades por las diferentes normas, acompañar a las comunidades para que vayan reconociendo sus capacidades humanas, pero también sus recursos, los recursos que existen para que puedan ser una buena opción. Y sí, o sea, el turismo de sol y playa, pues es el más que se busca, pero ahora ya lo combinan, ¿no? O sea, sol y playa en Tulum, pero entonces me voy a Siancán para ir al área natural protegida o vengo a la Ciudad de México para hacer otro tipo de turismo, pero también el turismo cultural, el turismo científico, el aviturismo, el avistamiento de fauna es una gran industria turística a la que tenemos que aspirar las y los hidalguenses. El turismo es una industria maravillosa y que si la acompañamos de esta forma novedosa, de esta forma ordenada, ¿no? Con capacidades de carga, con límites aceptables en el tiempo para la fauna, para la flora. Yo creo que tenemos un producto extraordinario y México está despuntando y algún día seremos potencia en turismo de la naturaleza. El turismo de la naturaleza debe ser una herramienta de conservación del siglo XXI, sin duda, pero pues hay que ir posicionándolo desde adentro, desde la entraña de la administración, para que quienes toman decisiones las tomen bien. Y esa es, al final del día, la intención de esta Comisión Estatal de Biodiversidad, su objeto, el poder estar hablando justamente, dando el consejo a los que toman decisiones para que éstas sean lo más amable y no solamente no impacten negativamente al ambiente, sino que sean estas acciones compensatorias, estas acciones sean mitigantes del daño que se está haciendo, ¿no? O sea, yo estoy muy contenta de que estés aquí. Me encantará después, va a haber mucho tiempo para poder platicar, para poder coincidir, para poder hacer esfuerzos coordinados, como el del día de hoy, de estar transmitiendo esta pasión, este conocimiento, estas preguntas contestadas a los alumnos, a las alumnas. Me parece que es importante escucharles. Y pues yo feliz y muy agradecida por este espacio, y ya tendremos más tiempo para hablar de cierta especie, ya de cierto tema, y sí en una ponencia de esas que tú sabes dar. Y pues aparte, pues una disculpa por haberte agobiado con tanta pregunta y pregunta y pregunta, pero sí quería, a veces nos hacen falta preguntas en los foros, y ahorita pues había bastantes preguntas. Ojalá que te la hayas pasado muy a gusto. Yo sí me la pasé muy a gusto. Que
que se repita, por supuesto, y pues agradecer justo a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo esta apertura en donde podemos estar con los doctores, con los directores de cada uno de los institutos, trabajando, usando las sedes alternas de la universidad para hacer estos conversatorios, estos mismos Zoom o Facebook Live, en fin, yo creo que vamos a tener otras oportunidades y ya te diré, vamos a estar haciendo conversatorios por lo menos bimestrales con diferentes temas que nos gustará que participes como el día de hoy, siempre entusiasta, siempre aliado, Gerardo. No, pues muchas gracias, Erika, pues encantadísimo. Como te digo, creo que pues cada vez estoy más consciente de que hay que buscar los mecanismos, los medios de comunicación y tratar de darle pues a la sociedad en general, pues esta información que uno va generando, ¿no? Los datos que uno va generando, transmitir un poco la experiencia que uno tiene, ¿no? Yo te agradezco mucho la invitación, nada más me gustaría decirte que bueno, pues si están los chicos de Huejutla, nada más avisarles que en septiembre aquí en la universidad, en el ICBI, se van a llevar a cabo las octavas jornadas mastozoológicas, ¿no? En breve ya saldrá el primer comunicado, van a ser del 19 al 20 de septiembre. Entonces, pues si quieren tomar un curso sobre mamíferos o quieren estar pendientes de las pláticas magistrales que se van a dar durante estos 3 días, sigan la página de la AMAC, que es la Sociedad Mexicana de Mastozoología, de la que actualmente soy vicepresidente, y pues con mucho gusto, o escríbanme a mi correo gsánchez si tienen, gsánchez@ueh.edu.mx, en la medida de mis posibilidades y de mi tiempo, pero casi siempre prometo contestar siempre que me escribe las personas. Entonces, para los chicos de Huejutla, pues creo que puede ser una información de interés, ¿no? Y otra vez, muchas gracias, Erika. Perfecto, doctor Gerardo, me da muchísimo gusto. Aquí estamos a la orden y sé que va a haber otros momentos y otra oportunidad de coincidir e incidir para seguir trabajando coordinadamente. Pues un saludo al biólogo Fernando Mendoza, que está por allá en Huejutla. La otra semana vamos a andar allá, entonces pues habrá forma de coincidir y de poder platicar en directo con las alumnas, con los alumnos. Muchísimas gracias a todas, a todos por sintonizarnos, por estar pendientes. Y pues es viernes de biodiversidad, ¿cómo les digo yo? Hoy es viernes de biodiversidad y el cuerpo lo sabe. Así que estamos en contacto y cuídense mucho. Nos vemos, Gerardo, nos vemos a todas, a todos. Bonita tarde. Feliz Bonita viernes. tarde, feliz viernes. Bye.